Vamos al tema del día. Fue esta masiva marcha de los estudiantes con una convocatoria bastante importante que vuelve a poner sobre la mesa el tema de la educación. Es la primera oficial de este año y tenemos un panel para conversar de este tema. ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Qué vías de solución existen realmente? ¿Cuánto se pueden cumplir esos deseos o anhelos como la gratuidad? Todo esto cruzado por la elección, ¿no?, de este año. Nos acompaña Camilo Ballesteros, ex dirigente estudiantil, Fernando Atria, profesor de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, bienvenido. También Pablo Varas, director de estudios de Idea País, y también de la Universidad Adolfo Ibáñez, don Rodrigo Correa, decano de la Facultad de Derecho. Gracias por venir. Quiero partir con Fernando Atria ¿qué le pareció el nivel de convocatoria? ¿Es como una inyección de adrenalina al movimiento? ¿Volvió un poco a su origen? Vimos hoy día un poco lo que fue el inicio del movimiento estudiantil, con más arte, con más pasividad, ¿no? Sí, bueno, yo creo que la convocatoria de hoy día fue una convocatoria especialmente fuerte, ¿no?, e importante, y yo creo que eso anuncia que el tema va a estar en discusión durante este año. Yo creo que evidentemente tiene que ver con lo que ha estado pasando en el Congreso y tiene que ver con el hecho de que hay elecciones este año. Y tiene que ver además, o anuncia, creo yo, que este año va a ser un año en que yo creo que vamos a hablar de política en sentido estricto como no lo hemos hecho durante por lo menos 20 años. Porque yo creo que lo que hay detrás de la movilización estudiantil no es solo un conjunto de demandas, sino es una idea distinta de lo político, de lo público, de cómo vivir juntos. O sea, una cosa así de importante. Que entonces tiene ciertos problemas para ser decodificado, por así decirlo, por los políticos tradicionales, y hay todos estos problemas de que gratuidad sí, pero alguno, ¿me entiendes? Y yo creo que eso lo que refleja es una manera tradicional de cómo entender lo público, lo político, etcétera, y esta manera distinta que se está anunciando de este modo, y que entonces yo creo que nos va a hacer hablar de política en el sentido más alto de la palabra mucho este. Rodrigo, una forma nueva, porque el decodificador natural, tomando un poco la idea de Fernando, era la institucionalidad. Eran los partidos políticos, ¿no? Era la vía común de resolver y encontrar el norte en las problemáticas de la sociedad. Hoy día tenemos este movimiento que es el movimiento, digamos, social, porque acá no solamente vimos estudiantes, había también profesores, apoderados. ¿Cómo crees tú que va a cruzar esta elección este elemento y este factor? A ver, yo no soy, Gonzalo, un experto electoral, pero en relación con lo que dice hay algo que yo creo que es interesante, pero a la vez tiene algo de preocupante. Lo que resulta interesante es que haya movimientos sociales. Yo creo que eso demuestra una sociedad viva, crítica de lo que está pasando, etcétera. Pero la democracia requiere instituciones. Las instituciones tienen que tener la capacidad de articular las reclamaciones de distintos grupos sociales, aquello que es posible, ciertas ideas de lo que es justo y correcto, ¿no? Y yo lo que estoy echando de menos en el último tiempo en el país no son marchas y movimientos sociales. Yo creo que los hay y creo que son buenos y positivos. Lo que yo encuentro que es un poco lamentable de lo que está ocurriendo es que la dirigencia política parece en este momento completamente incapaz de articular, dar forma y cauce institucional a ciertas demandas, ¿no? Y hoy aparece en cierto sentido capturada o cooptada por movimientos, y yo creo, por ejemplo, que la acusación constitucional hoy es un reflejo de eso. Ya vamos a hablar de la acusación, pero Camilo, estuviste también ahí como dirigente encabezando esta imagen que vimos este año, que tocó antes. Algunos dirán, bueno, ¿este era el momento o no era el momento para que aparecieran los candidatos? Para que algún candidato presidencial se la jugara y dijera, ya, yo me voy a aguantar las pifias, pero yo me voy a poner ahí al frente y hacerme cargo de estas demandas. Yo no sé si es necesario que en sí vayan a marchar, pero yo creo que sí es necesario que hablen de educación. Yo creo que si algo hizo el movimiento estudiantil fue democratizar la discusión, democratizar la política. Hoy día todos, un poco más, un poco menos, hablan de educación, entienden de educación. Entonces yo creo que hoy día es positivo que los candidatos hablen de educación. Yo creo que sería mucho más criticable que quisieran guardar silencio o seguir guardando silencio y que no se hablara de ningún tema. Entonces creo que es positivo y que hoy día demuestra la incidencia que existe. Y hay que tener ojo. Yo creo que tiene que existir institucionalidad, pero hay que ver qué es lo prioritario. O sea, ¿la institucionalidad limita a la ciudadanía o la ciudadanía finalmente es quien aquí lleva la carreta
y la institucionalidad tiene que adaptarse a ella. Porque yo creo que lo interesante es cierto, hoy día el movimiento social superó la institucionalidad. Y yo creo que eso tiene que ver con que tenemos una institucionalidad que no es capaz de responder a lo que hoy día pues, gran parte de un país está Pero exigiendo. la ecuación es difícil, ¿eh? Porque el movimiento social, ok, pone los temas sobre la mesa, tiene una potencia que es evidente, pero debemos encontrar un camino y una vía para llevarlo a la práctica y llegar a la solución. Pablo, ¿cómo ves tú que se puede resolver esta ecuación? No, primero que todo, es importante que este debate educacional no se va a solucionar en las calles, no se va a solucionar con las protestas, sino que el debate programático, el debate de las soluciones, se tiene que dar necesariamente en la institucionalidad. Se tiene que canalizar esta inquietud, estas preocupaciones, estas distintas visiones que puede haber sobre, bueno, la gratuidad, ¿no es cierto?, cuál es el rol del Estado, pero ese debate se tiene que dar necesariamente en la institucionalidad. Entonces, ¿de qué manera la ciudadanía, los movimientos sociales logran plantear sus inquietudes, sus propuestas dentro de un aparato político, pero ese aparato político también es responsable y toma este debate y se hace cargo? Y lo que hemos visto últimamente es que no se ha hecho cargo de este debate necesariamente. O sea, el debate que se ha dado sobre educación en el Senado, en la Cámara de Diputados, necesariamente ha sido tal vez pobre, tal vez insuficiente para hacerse cargo realmente de cuáles son las críticas y cuál es la visión que está teniendo este sistema educacional, que obviamente requiere ciertos cambios. Pero algo está pasando, que las instituciones no han sido capaces de hacer una buena lectura, llevar esto a las soluciones y ha salido a la calle. ¿En qué estamos cojeando, Fernando? Sí, yo creo que aquí hay una cosa bien importante. Yo creo que es verdad que la política necesita de instituciones, es decir, necesita del momento de articulación de descontento o ideas que se expresan por los movimientos, que se transforman en programas de acción reales. Ese momento yo creo que es fundamental. Ahora, eso no quiere decir, creo yo, que por el solo hecho de que sean necesarias las instituciones, bueno, estas instituciones van a tener que funcionar. No, es perfectamente posible. Y de hecho yo creo que es un poco lo que está pasando, lo que uno puede observar. Que las instituciones se están develando incapaces de producir esta canalización, esta articulación de lo que está pasando fuera de ellas. Y entonces hay una buena pregunta de por qué está pasando eso. Yo creo que hay varias respuestas, ¿no? Una respuesta es hay un problema de falta de renovación, ¿no? Y entonces cuando llega el momento de hacerse cargo de un discurso nuevo, claro, la articulación de un discurso nuevo por alguien que ha vivido siempre bajo un discurso antiguo es más difícil, es más improbable. Y yo creo que también hay otra cosa. Yo creo que esta es una institucionalidad que nunca fue diseñada para canalizar lo que uno podría llamar la voluntad del pueblo. No, fue al contrario, fue diseñada para coartarla, para limitarla, para impedirla. Y entonces estamos ahora, digamos, cosechando lo que Jaime Guzmán sembró hace 30 años, ¿no? Una institucionalidad diseñada para esto, que durante 20 años funcionó, manteniendo la política separada de la ciudadanía, digámoslo así, y que cuando la ciudadanía irrumpe, cosa que pasa cuando pasa, digamos, eso pasa cuando ocurre nomás, cuando pasa, es una institucionalidad que no tiene capacidad de canalizar eso. Y como no tiene capacidad para canalizarlo, bueno, ocurre cuando hay una fuerza no canalizada, que desborda. Y yo creo que eso es un problema. Y yo creo que es una cosa que uno tiene que mirar con cuidado porque es efectivamente peligroso. Sí. Rodrigo, llevemos el tema a algunas de las demandas más profundas, ¿no?, que se están planteando y que sin duda también se van a tomar los ítems programáticos de las candidaturas. Hablemos, por ejemplo, de la gratuidad. Acá hay quienes piensan que la gratuidad incluso puede llegar a ser injusta. ¿Por qué vamos a financiar con los impuestos de todos los chilenos en forma no focalizada a quienes no necesitan estudiar gratis? Sin embargo, cuando uno escucha los planteamientos de algunos dirigentes, puede decir, pero me hace sentido. Si tenemos un sistema gratuito completo, podríamos terminar con la segmentación que tenemos y vivir en estas universidades de clases, ¿no? Sí. Sí, yo respecto de la gratuidad, yo creo que uno tiene que distinguir en qué plano está discutiendo. Si está discutiendo en el plano de lo que es idealmente justo y de lo que es pragmáticamente posible en una sociedad. Yo creo que yo no tengo objeciones, no tengo ninguna objeción a la idea de que la educación, particularmente por la importancia que tiene la formación de individuos en una sociedad igualitaria, debiera idealmente ser gratuita. Ahora, creo que en un mundo de restricciones, ¿no? Por cierto que no es gratuita, la pregunta es que lo paga. Y cuando pensamos que es gratuita estamos pensando que sea pagada con impuestos. Y yo creo que acá hay varios problemas que uno debiera enfrentar.
El primer problema que debiera enfrentar es que si uno tuviera que elegir por dónde partir, yo creo que el último lugar por donde uno partiría en educación es educación universitaria. Uno debiera partir por aquella educación que es más influyente en las discriminaciones sociales, y esa es la información aparentemente la más primaria, ¿no? La más baja, el jardín infantil, primaria. Claro, como se dice reiteradamente, los niños de jardín infantil, los niños de primarias no marchan, y los universitarios, por razones obvias, se preocupan mucho más de sí mismos que de los otros. Ese es un primer Ahora, en nuestro problema. sistema sí está concebida parte de la educación, ¿no? Básica, parvularia, en forma gratuita. Parte, pero es una y en eso mi colega Fernando Atria de la universidad ha hecho trabajos que yo creo que son lúcidos. Es el que sea en parte ha generado y genera discriminación, y yo es un argumento con el que estoy de acuerdo. Pero yo diría, la última educación que yo haría gratuita es la universitaria. Pero una segunda razón que a mí me preocupa: si hoy se diera el paso en Chile de dar educación universitaria gratuita, yo creo que lo que probablemente ocurriría es que el nivel de inversión en educación superior bajaría. Y creo que bajaría porque las exigencias de financiamiento de distintas necesidades sociales en Chile son todavía muy urgentes en muchos ámbitos. Probablemente bajaría, y yo creo que eso sería muy perjudicial para el desarrollo del país. Yo creo que Chile todavía tiene bajos niveles de inversión en universidades. 10 hours. Si uno compara lo que se investiga en Chile con lo que se investiga en el mundo desarrollado, es muy poco, ¿no? El financiamiento directo estatal en investigaciones solo en algunas universidades, que son las universidades tradicionales. Las privadas tienen financiamiento privado, que es financiamiento por los alumnos, cuestión que a mí en principio me parece injusta. Pero yo sospecho que si hubiera gratuidad, el país invertiría menos en educación. ¿Y por qué, a pesar de todas las complejidades, Camilo, tú crees que se mantiene esa esperanza? ¿Será que, a pesar de lo difícil que es aterrizar este tema, hay todo un sentido de la familia chilena que, no sé, ha experimentado la ultradeuda, este costo excesivo, las dificultades económicas que no permiten muchas veces este avance social a través de los estudios? Mira, sin duda yo creo que aquí lo más interesante es que la educación termina afectando a toda una sociedad. Y eso ha hecho que toda una sociedad tenga que involucrarse en un conflicto. Ya un conflicto que hace un par de años atrás, si uno lo ve, era un conflicto de los estudiantes. O sea, si tú no eres estudiante, no te involucres en esto. Yo digo un conflicto que se ve desde la familia, desde cada uno de los actores. Hoy día, si vemos la imagen, había muchos abuelos, de otras cosas, porque hoy día se entiende que es un conflicto transversal. Y yo creo que lo interesante que hoy día también se genera es entender cómo funciona nuestro sistema educativo. Porque Chile es uno de los países que más invierte en educación. El problema es cómo se invierte y de dónde vienen los recursos, ¿ya? Es uno de los países que tiene mayor inversión, pero menor por parte del Estado. La UTEM tiene un 5% de su presupuesto por parte del Estado. O sea, ahí hay un problema que es bastante grande. Y hoy día lo que se está planteando es que busquemos una reforma tributaria que permita financiar, y claramente esa reforma tributaria se base en que quienes tienen más también puedan aportar más. El ejemplo de la expresidenta Bachelet. Ella decía, si yo le puedo pagar la universidad a mi hija. Sí, yo le creo. Posiblemente ella está dentro del 5% más rico del país. Pero ella, si pagara impuestos, una reforma tributaria bajo las características que nosotros solicitamos, ella podría pagar la educación de su hija y posiblemente de 2 o 3 personas más. Reforma tributaria que también fórmula. hay distintas maneras de verlo. Algunos dicen no es necesario, con el crecimiento lo superamos. ¿Tú crees que es un tema de focalización de recursos? ¿Es un tema de que falta financiamiento? O sea, sin duda tienen que haber dos discusiones diferentes. Primero, tiene que haber una decisión de gasto, o sea, ¿qué ámbito de la educación vamos a privilegiar? ¿Educación inicial, educación escolar, educación universitaria? Que hay un debate ahí. Pero también definido el gasto, bueno, discutamos cuáles son esas fuentes de donde se van a sacar los recursos, y la reforma tributaria es una de las opciones. O sea, al final, detrás de esta demanda de la reforma universitaria puede haber más una demanda ideológica que una demanda realmente de recursos para la educación. Entonces ahí es cuando este debate de la educación al final va absorbiendo distintos debates políticos que, por decirlo así, sobrepasan lo educativo propiamente tal. O sea, la redistribución del ingreso Pero puede... ahí hay que tener ojo, porque yo comparto que quizás donde más se marca la diferencia es lo más básico, ¿ya? La enseñanza básica, parvularia. Pero si tú hoy día enfocas solamente la discusión en ese ámbito, van a pasar 10 generaciones que van a seguir teniendo un problema. Entonces, lo que hoy día nosotros planteamos es cierto. Miremos la educación, entendámosla por un lado por un sistema en su totalidad, no veamos solamente los análisis por tramos, porque lo que hace es que no tengamos un proceso que sea armónico, ¿ya? Pero al mismo tiempo seamos capaces de ir avanzando y generar una reforma estructural, porque el gran problema, y eso sí es muy importante que se tenga claro, si hoy día el sistema que tenemos
instalamos directamente gratuidad, es cierto, sería un sistema que sería más desigual. Pero por eso hoy día nosotros solicitamos gratuidad, pero también una reforma en acceso, una reforma en torno a trabajar la permanencia y trabajar la calidad, porque entendemos que lo ideal es una reforma estructural que ataque todos los factores que tienen que ver con la educación. Fernando. Sí, yo creo que aquí es bien importante hacer varias distinciones. La primera, cuando uno discute sobre gratuidad, es qué opinión nos merece la gratuidad. Y esa es la primera, porque lo fija como un ideal a ser deseable o indeseable, ¿no? Por ejemplo, yo creo que la cuestión de... Una cosa es decir, no podemos llegar hasta la gratuidad para todos, porque la gratuidad es injusta. Eso lo que dice es, aunque pudiéramos, no deberíamos llegar. Yo creo que eso es incorrecto. Yo creo que eso es falso. ¿Tú crees que Yo creo podemos que es llegar a falso. la gratuidad? No, yo estoy diciendo que no es injusta la gratuidad. Ya. Otra pregunta es, ¿podemos llegar a la gratuidad? Y la siguiente pregunta será, ¿podemos llegar mañana? ¿Podemos llegar en un año, en 4, en 10? Esa es otra pregunta, porque tiene que ver con cómo avanzar en esa dimensión supone una serie de otras cosas, supone menos énfasis para avanzar en otras, etcétera. Ahí hay un montón, ese es el típico juicio político, ¿no? ¿Qué es lo que es más importante hoy día? Y después vemos cómo se financia. Bueno, y tendremos que ver cómo se financia, etcétera. Pero la primera pregunta, yo creo que hay una discusión que es una discusión bien inusual, por eso yo creo que estamos teniendo discusiones que no acostumbramos tener. Normalmente en las discusiones políticas, las discusiones suelen no ser derechamente de que las cosas son justas o injustas. No son quienes creen que algo es justo contra quienes creen que algo es injusto. Es contra quienes creen que de este modo se hace mejor versus los que creen que de este modo es mejor. ¿Me entiende? Es poco común que las discusiones sean derechamente sobre si algo es justo o injusto. Yo creo que eso es nuevo. Y yo diría que en eso la gratuidad claramente no es injusta, diría yo. Porque lo que lleva a la gratuidad es la idea de que todos, por ser ciudadanos, tenemos derecho a recibir la misma educación. Porque cuando se dice que la gratuidad es solo para los más pobres, aunque sean los más pobres el 90%, ¿no? Porque es la lógica del asunto, si la gratuidad es para los más pobres, no se está diciendo que los más ricos no se van a educar. Se está diciendo que los más ricos van a comprarse la educación que puedan en el mercado. Y la educación que puedan en el mercado va a ser mucha más educación que la educación que el Estado va a pagar al 90% más pobre. Entonces lo que se está diciendo al decir educación gratis solo para los más pobres es, no nos importa públicamente que el sistema educacional ofrezca a todos los ciudadanos una educación que abra iguales oportunidades para todos. Pablo. Pero ahí hay un problema que algo que se nota mucho en el petitorio, en las demandas actuales de la Confech, esta visión de entregar una educación igualitaria. Y una educación igualitaria no necesariamente desde un concepto de calidad que sea homogéneo, sino detrás de la demanda también una educación de igual en contenidos, de la manera que se transmiten esos contenidos. Entonces, por defender muchas veces una sociedad más justa, inspirada en la libertad, inspirada en la democracia, terminamos con un sistema educativo que nos busca educar de la misma manera a todos los ciudadanos, que nos busca entregar los mismos conocimientos entregados de la misma manera, y en esa reflexión, bueno, ¿dónde queda la diversidad de proyectos educativos? ¿Dónde queda esa educación pluralista, pero pluralista en su conjunto, en que efectivamente hay proyectos educativos según distintas vocaciones, según distintas inquietudes, y también incorporar, bueno, también según distintas visiones de sociedad? Entonces, al final, ahí hay un problema importante de qué manera, buscando un mejor sistema educativo en términos de calidad, se termina haciendo un sistema educativo, pero igual en todo sentido. Y ahí hay una amenaza que es importante si es que estar atentos, si es que realmente queremos una sociedad basada en la libertad y en la democracia. Vamos a ver algunos hechos que son de la contingencia, ¿no? La acusación constitucional contra el ministro Beyer, pero no en la persona, sino que en el ítem. ¿Cuántos ministros más van a seguir en tela de juicio? ¿Cuántos ministros más van a someterse a este estrés de esperar como el sombrero y la varita mágica y tratar de resolver un problema que se ve bien complejo de resolver? ¿Crees que acá Beyer está pagando un costo inmerecido? Sí, yo diría que sí. Pero hay distintas maneras de mirarlo. O sea, una manera de mirarlo es el modo más político, que apareció más en la política, ¿no? Y es el reclamo de que se estaría acusando a un ministro por no haber hecho algo que no se ha hecho en muchos años. Eso puede haber algo de cierto en eso, puede que no. A mí no me interesa demasiado porque no lo creo tan importante. Yo creo que hay una cuestión mucho más importante detrás. Y lo que yo creo que pasa acá es que al ministro se lo está acusando por no fiscalizar una ley que en realidad es extremadamente discutible que exista. ¿No? La ley sería la ley que prohibiría a las universidades realizar cierto tipo de operaciones, ¿no?
Esa ley es una ley que yo no he encontrado. La disposición que se encuentra en la ley es una disposición que obliga a que las universidades se construyan con una determinada forma jurídica, que es como corporaciones sin fines de lucro. Y durante 30 años se ha entendido, abogados han entendido, el gobierno ha entendido, los tribunales nunca han dicho algo en contra, la Contraloría de la República nunca ha dicho algo en contra, que esas operaciones se pueden hacer, que no están prohibidas por ley. ¿Por qué no estuvo en el punto de atención? Bueno, eso puede ser así. No obstante, no es una justificación y no significa que esté bien. Espere, puede que no esté bien, puede que sí esté bien. Lo que yo creo es que no lo prohíbe la ley, o que al menos es extremadamente discutible que lo prohíba la ley. Por 30 años hemos interpretado la ley en términos que la ley no prohíbe. Pero la ley prohíbe el lucro. No hay ninguna regla que prohíba el lucro. La regla lo que dice específicamente con estas palabras es: las universidades deberán constituirse como corporaciones de derecho privado sin fines de lucro para efectos de su reconocimiento legal. Ajá. No hay una regla que prohíba a las universidades. Pero deben constituirse sin fines de lucro. Están constituidas como corporaciones, es una forma jurídica, es un tipo de organización que es distinta que una sociedad. La sociedad tiene como característica que reparte a sus socios utilidades. La corporación es un tipo de organización que no tiene fines de lucro, de hecho no tiene dueños y no reparte utilidades. Lo que las universidades hacen, y yo no creo que esté bien, yo creo que está mal, lo que algunas universidades hacen, no todas, es operaciones reales, o sea, arrendamientos, compras de servicios, con instituciones relacionadas con quienes controlan la universidad. El negocio está en la inmobiliaria. Claro. Y eso es algo que la ley no prohíbe. ¿No? Sí, en términos legales puede que no esté estrictamente prohibido. El tema es lo que está generando el descontento. Por cierto, para terminar nomás, yo estoy de acuerdo en que está ese descontento y creo que debería prohibirse. Bien. Fernando. Sí, yo estoy completamente en desacuerdo con Rodrigo. Ya hemos tenido ya varias oportunidades de discutirlo esto. Me imagino, se encuentra en la universidad frecuentemente. Sí, pero eso hace que sea más entretenido el asunto. Lo discutimos frente a los alumnos. Sí. Y bueno, además el presidente de la República está en desacuerdo con Rodrigo. El presidente de la República dice que este ministro ha sido el que más ha fiscalizado el lucro, lo cual supone que el lucro debe ser fiscalizado y que tiene facultades de fiscalizar. Entonces, la verdad es que el ministro tiene este doble discurso entre él y su defensa, digamos. Por un lado diciendo: este es el ministro que más ha perseguido el lucro. De hecho, se lo reprocha el propio presidente de Renovación Nacional, ¿no? El que más ha perseguido el lucro, el que más ha fiscalizado de todos, porque los otros no han fiscalizado tampoco, pero al mismo tiempo dice: este ministro no tiene facultades para fiscalizar y el lucro, entonces, en realidad no es estrictamente ilegal. Y entonces la pregunta es: ¿cómo puede estar fiscalizando algo que no es ilegal con facultades que no tiene? Pero esa es una cosa. Pero me interesa, yo creo que el problema... Me interesa lo de la gratuidad y la uniformidad y la igualdad, que decía Pablo, perdón. Sí. Que yo diría que eso es una entera caricatura. Por supuesto que uno podría pensar, ¿no?, que la demanda es: nosotros queremos una educación igualitaria, en el sentido de que los martes a las 11:30 de la mañana, en todas las escuelas de Chile, en todos los segundos básicos, el mismo profesor no el mismo, porque tendría que ser, pero un profesor de historia, ojalá en una sala gris, porque esa tiene que ser la idea, lo más parecido a la República Democrática Alemana, digamos. Algo así como la Escuela Nacional Unida. Claro, esté dando la misma clase con las mismas palabras, para que no vaya a ser alguna diferencia de palabras que haga alguna diferencia de oportunidad. No, nada de eso es verdad. O sea, nada de eso es lo que está en discusión. Lo que está en discusión es que la educación sea gratuita. ¿Qué quiere decir que la educación sea gratuita? Que la educación que cada uno recibe no esté medida por el dinero que cada uno puede pagar. Nada de educación igualitaria, homogénea, en el sentido de que todas las clases iguales, grises, República Democrática Alemana. Nada. Que la educación que uno recibe no esté medida por el dinero que uno puede pagar. Pablo. Espérame. Y ¿cuál es la idea de igualdad? ¿Cuál es el criterio de igualdad? El criterio de igualdad la verdad es que es súper simple. La pretensión es que sea un sistema educacional que le ofrezca a todos los ciudadanos iguales oportunidades de desarrollo de la personalidad. No hay nada de homogeneidad en el sentido de que atente contra la diversidad de proyectos educativos, la libertad de enseñanza, nada de eso. La única es la pretensión, diría yo, mínima del Estado frente a los ciudadanos, que las oportunidades de desarrollo de la personalidad de cada ciudadano son importantes y por lo tanto el sistema educacional tiene que estar organizado de modo tal de pretender, porque las cosas nunca son ideales, pretender que todos los ciudadanos tendrán iguales oportunidades de desarrollo de su personalidad. Bueno, acá queda de manifiesto cuál es la caricatura o quién hace la caricatura de quién. Pero al respecto de la reflexión que hace Fernando, esta
el planteamiento mío sobre el tema de la igualdad o la demanda de la igualdad tiene que ver, al final, si uno analiza el petitorio de la Confech, habla de que se requiere una educación pluralista, o que se quiere la educación debe ser pluralista, sale textual en el petitorio. Pero esa visión de pluralista no es en su conjunto el sistema educacional de ser pluralista, sino que incluso cada institución tiene que ser pluralista en sí mismo. Y de hecho, cuando se plantea esta demanda de gratuidad, se relaciona también con que las instituciones no seleccionen, se relaciona también con una serie de condiciones que en último término estarían tendiendo a que efectivamente el proyecto educativo institucional, la autonomía universitaria, la diversidad de proyectos educativos a nivel escolar, terminaría desintegrándose. Entonces, al final, en eso se relacionan los dos temas. Camilo. Una reflexión sobre la gratuidad, pero bueno, de la manera que se exige esa gratuidad nos puede llevar a este problema de... Mire, yo discrepo plenamente. O sea, aparte de lo que el Confech plantea, como decía, ahí está el tema del pluralismo. De hecho, también nosotros en algún momento planteamos el tema de la multiculturalidad. Y lo que se busca, entendiendo que la sociedad es diversa, ya como todos van a tener la posibilidad de estudiar, las universidades también van a ser diversas. Y como en la universidad es diversa, los proyectos que se vayan generando son diversos y que tienen que ser capaces de responder a la necesidad de la sociedad. Toda esta idea no implica el cierre de la iniciativa privada. No, nosotros el tema es, nosotros no estamos planteando que se genere el cierre de las iniciativas que son privadas. Subvencionadas, nosotros no queremos que se lucre con recursos públicos. No nos parece correcto. ¿Y qué pasa con la inmensa matrícula que hay en las Pero ahí lo colegios que se subvencionados? tiene que producir es una transición. O sea, no se trata de decir mañana cerramos y bueno, lamentamos todos aquellos que están estudiando. O sea, eso sería bastante irresponsable. Hoy día nosotros lo que planteamos, como decía muy bien Fernando, es que hoy día tiene que haber una decisión política. La decisión política es si queremos gratuidad o no queremos gratuidad. Y la segunda discusión es si podemos alcanzarla, en cuánto tiempo, cuáles son las metas que nos vamos a poner. O sea, aquí hay que separar lo político de lo técnico. Hoy día nosotros queremos avanzar donde también el concepto de educación sea distinto. Porque hoy día, y que tiene que ver con lo que se produce en los años 80, cuando se rompe la universidad que había pensado Andrés Bello, ¿ya? Y se genera esta universidad que simplemente busca entregar títulos, cobertura, con este sueño de la movilidad social. Si yo estudio voy a tener movilidad social, voy a estar en otro lugar puesto. Y hoy día nosotros creemos que no, que la educación es un derecho que tiene que ver parte con el desarrollo integral y que como en otros muchos países finalmente se asegure que todos tengan las mismas posibilidades de entrar aquí. ¿Y cómo se lleva a la práctica este mega acuerdo? Porque hoy día yo no sé qué daría confianza realmente. Mire, sabe que vamos a hacer una mesa y vamos a firmar un compromiso. Y ahí van a venir muchos que van a decir, ¿por qué tenemos que confiar hoy día en ustedes? Bueno, es que yo creo que la política no necesariamente tiene que ser una cuestión de acuerdo. En estas cuestiones a veces lo que uno tiene que hacer es discutir todo lo que sea necesario discutir y llegar al momento ¿Entre quiénes? ¿Dónde? Bueno, entre todos. La idea de opinión pública es que se discute en público, informalizadamente. Esa discusión ocurre aquí, en los diarios, en los sindicatos, en las universidades, ocurre sí, claro, en todas partes. Y es deseable y lo que uno enriquece. Y lo el que, tema es y lo quién que es el debería director de esta ocurrir, orquesta. Lo que debería ocurrir, si tuviéramos instituciones cuya finalidad fuera canalizar estas cosas, lo que debería ocurrir es que junto a esta discusión informalizada que ocurre en la opinión pública, hay una discusión formalizada que ocurre en la Cámara de Diputados y en el Senado. ¿Y esa discusión termina con una decisión. Eso es lo que no puede ocurrir. Gonzalo, sí. Mira, vinculado con eso y con algo que de alguna manera sugeriste tú, que a mí me parece que es demasiado importante y no quisiera dejarlo pasar. Yo creo que una de las cuestiones aquí cruciales se plantea cuando tú dices, bueno, quizás no es legal, pero está mal, ¿no? Y lo que pasa es que eso puede ser posible y eso pasa siempre, pero yo diría, parte de lo que es tener un Estado de Derecho y una democracia es que cuando las cosas están mal y las tenemos que cambiar, las cambiamos del modo en que se debe hacer. Y el modo en que se debe hacer y el modo en que lo hace una democracia es mediante leyes. Yo lo que encuentro lamentable, en cierto sentido, es la acusación constitucional. Lo que estoy completamente en desacuerdo con mi colega Fernando, con otras cosas estoy muy de acuerdo, pero lo que estoy completamente en desacuerdo es que yo diría, acá por muy mal que esté, siempre se ha entendido que la ley esto lo permite, es la interpretación que ha tenido el gobierno, lo que haya dicho Piñera en ningún sentido desmiente que siempre haya sido la posición del gobierno que estas operaciones relacionadas se pueden hacer, que no se deben hacer. El propio gobierno envió un proyecto de ley al Senado, el Senado aprobó en general la idea de legislar porque entiende que es necesario dictar un proyecto de ley. Entonces, lo que yo diría que acá está en juego en parte, no es solamente el pellejo del señor ministro de Educación, que a mí me importa, pero me importa bastante menos que los principios constitucionales que están en juego. Lo que acá está en juego es si vamos a tener una democracia en que cuando tenemos necesidad de incluso precisar una ley en la que quizá no estamos de acuerdo en cuál es su interpretación, dictamos por último una ley interpretativa en el Congreso Nacional, que es un instrumento que existe, o sencillamente entendemos que un grupo de estudiantes grande
y que sale a la calle, ¿no? Tiene la virtualidad de cambiar la interpretación de la ley, entender que el ministro desde ahora tiene que entender la ley como la entienden los estudiantes y que si no el ministro se tiene que ir para Pero la casa. ojo, Yo diría que eso es ahí, sí inaceptable. ahí fueron las instituciones, porque no fueron los estudiantes en la calle, sino que fueron diputados de carne y hueso que votaron una acusación constitucional Pero hay que y tener la ojo, aprobaron, ¿no? porque yo creo que también esto es como muy chileno. Eso como de buscar siempre el último espacio para decir no, sino la ley no lo prohíbe. La ley tiene un espíritu, ¿ya? Que quizás algo bastante subjetivo. Pero el espíritu lo que quiere decir es que no se puede lucrar. Es distinto que no existen los mecanismos de regulación. Pero cuando a mí me tocó reunirme con todos los ministros, ¿ya? Con Joaquín Lavín, con Felipe Bulnes, incluso cuando me tocó la posibilidad de conversar con Harald Beyer, todos decían, aquí no se puede lucrar. Y en un principio nos decían, de aquí no se lucra. Cuando se presentan los proyectos para terminar con la sociedad de espejo, que esto de poder arrendar y que los mismos dueños arrienden la infraestructura, no se quiso finalmente desarrollar este proyecto. Y hoy día es cierto, yo creo que Harald Beyer puede haber hecho más que otros, pero sin embargo eso no implica que él esté haciendo todo lo que puede hacer en sus manos. Yo creo que quizás todos los ministros anteriores también debieron haber pasado por lo mismo. Y es lamentable que no lo hayan hecho. Bueno, de hecho hubo una suerte de defensa corporativa de varios de los Claro. exministros que decían no teníamos las competencias para poder hurgar, investigar, etcétera, etcétera. Ahora, de lo que se ha hecho, Fernando, no hay nada que ponga el trabajo del ministerio actual en el camino correcto. Por ejemplo, ¿qué medidas tú valoras que iban bien orientadas? Se habla de el aumento de las subvenciones, el aumento de las becas, la superintendencia de educación, la agencia de calidad. O sea, yo creo que le ha pasado algo bien curioso a este ministro de Educación, al gobierno en educación con este ministro. Ajá. Y es que este es un gobierno que acostumbra a presentar reformas pequeñas como si fueran revoluciones, ¿no? Está lleno de eso para atrás. Pero en el caso de la educación, ha hecho cosas que son bien importantes, pero que en un sentido que ellos no quieren. Entonces lo presentan como si fueran reformas. No, por ejemplo, yo creo que el proyecto de ley de financiamiento de la educación, este proyecto de ley de financiamiento integrado, es prácticamente, casi, o sea, con 2 o 3 cambios menores se transforma en un sistema de universidad gratuita para todos. Porque ellos dicen, esto es un sistema de créditos, en que nadie paga mientras estudia, y después todos pagan el 10% de sus ingresos por 15 años. Salvo, claro, si uno paga y devuelve, termina de pagar en el año 7, deja de pagar, ya no paga más. Y si yo gano tan poco que pago por 15 años, y al 15 años no he pagado todo, no he devuelto todo, ahí paro de pagar. Se niveló la tasa al 2%. Claro, pero yo diría, bueno, hagamos una cosa más completa. Hagamos que todos pagan 10% de sus ingresos por 15 años. Y el que es rico y gana mucho, entonces pagará 3, 4, 5, 10 veces lo que recibió y de ese modo contribuirá al financiamiento de los que pagan menos, ¿me entiendes? Eso es prácticamente un sistema de educación universitaria financiada gratuita para todos con cargo a un impuesto que la única diferencia es que es un impuesto especial. Entonces, lo que yo creo que ocurre es que este es un ministerio, a mi juicio, este probablemente es el ministro de Educación más ideológico que ha habido. No, y yo creo que se ha notado en varias cosas. Por ejemplo, se notó, yo creo que hay una idea del ministerio de acabar lo más rápido posible, o digamos, acelerar lo más que se pueda el proceso en que las universidades públicas dejan de distinguirse de las universidades privadas. ¿Habrá Y entonces, esa espérame, intención de terminar con la universidad pública? déjame solo un ejemplo, para que no quede simplemente como una imputación así nomás. ¿Ya? Cuando el ministro de Educación informó al público de las personas relacionadas, ¿no? Que las universidades que habían informado a personas relacionadas, el ministro informa al público de una manera que confunde al público. Porque no hace ninguna distinción, hace una lista, ¿no? Entonces dice, la Universidad de Concepción tiene 50 personas relacionadas. No, resulta que dentro de esas 50 personas relacionadas habían personas que eran personas jurídicas distintas de la universidad que desarrollaban actividades académicas, pero no se trataba de personas jurídicas que cobraban servicios a la universidad. Y entonces ponía junto con eso las inmobiliarias de universidades que no voy a mencionar, ¿no? Que funcionaban en el sentido contrario. ¿No? ¿Qué hay ahí? Yo diría ahí lo que no hay, es un ministerio tratando de hacer transparente a la opinión pública cuál es la situación de cada universidad. Ver está por lucro. No digo que esté con lucro, yo creo que tiene una agenda, digamos, es de un ideologismo que yo no había visto en otros ministros de educación. Yo quisiera 3 cosas. Primero, tratar de interpretar las intenciones de los ministros con acciones particulares, un ejercicio que
nos puede tomar mucho tiempo llegar a la conclusión si efectivamente, bueno, Bayer en manera concreta quiere terminar con universidades públicas. Pero quisiera agregar dos cosas de un tema que pasó anteriormente. A mí me queda la duda si hoy en día el movimiento estudiantil quiere realmente canalizar el debate educacional de manera institucional. A mí, Camilo, me queda la duda de si efectivamente el movimiento estudiantil facilitaría el camino a que este debate se llevara a la Cámara de Diputados, se llevara al Senado, o se da la situación de que solamente estar dispuesto a hacer eso si sabe que lo que se va a decidir es lo que ellos quieren. Entonces, ahí hay ¿cuál es la disposición real al debate y cuál es no una disposición solamente a que se avance en cuanto yo quiero lo que yo digo? Pero, ¿sabes que a mí eso no me preocuparía demasiado? O sea, yo diría, es raro esperar de un movimiento social que de alguna manera claudique de ser un movimiento social. De alguna manera un movimiento social es un movimiento que pide cosas. Lo que yo encontraría, en la misma línea que probablemente lo estás planteando tú, más triste, es que los políticos renuncien. Y yo en ese sentido, en lo que tú decías, es cierto que la acusación son instituciones, pero a mí me pareció que han sido instituciones capturadas. O sea, lo que uno parece estar viendo son instituciones en que los parlamentarios en este momento sienten la necesidad de amistarse con el movimiento estudiantil, cosa que además no les resulta, así que resulta un tanto patético el ejercicio. A ver, no van a la marcha, pero ¿tú crees que de una u otra manera la masividad de hoy, por ejemplo, va a marcar la forma de votar de los senadores? Yo espero que no. Pero los indicios han indicado que parece que así es. O sea, pareciera que la Cámara está preocupada de eso. El discurso de la acusadora, de la persona que se hizo cargo de la acusación, fue un discurso que en muchos momentos se dirigió hacia las tribunas, ¿no?, donde había estudiantes. O sea, lo que a mí me preocupa en ese sentido, a mí no me preocupa que un movimiento social sea un movimiento social. O sea, claro, si en algún momento se vuelve violento y hay destrucción, sí. Lo que tú temes es que la institución sea permeable a esa presión. No que sea permeable, tiene que ser permeable, pero que renuncie a ser institución, que sea capturada, que renuncie a su responsabilidad en algún momento decirle, por ejemplo, un movimiento, mire, lo escucho, le encuentro mucha razón, pero no le vamos a dar en el gusto, porque tal cosa no se puede hacer. Sí, pero que yo creo que también eso tiene que ver con la cosmovisión que uno tiene en torno a cómo funciona nuestro sistema. Yo soy de la opinión que quienes están en el Parlamento son representantes, ¿ya? Y que por ende, si hoy día la sociedad tiene una opinión determinada, ellos deben desarrollar esa opinión, ¿ya? Entonces, en ese sentido, que se planteen como que nosotros estamos obligando a ciertos sectores, que ciertos sectores ceden para caernos bien, yo creo que es errado. Si los representantes tienen que representarnos. Y yo creo que así es simple. El problema que hoy día ocurre, ¿ya?, son dos. Primero, que creo que no se genera esa representación. Y segundo, este conflicto, si uno lo quiere ver, yo creo, muy a grandes rasgos, no es así, pero por lo menos lleva 3 años. Por lo bajo, yo creo que este es un proceso mucho anterior, pero lleva 3 años. Entonces, plantear de que nosotros, queramos o no queremos ir a la institucionalidad, nosotros hemos estado un montón de veces en el Parlamento. Hemos estado en la moneda, nos hemos juntado con el presidente de la República. El problema es que después de 3 años, la institucionalidad todavía no responde. Porque los marcos que hoy día nosotros tenemos, la constitución que tenemos, no lo permite. Porque tenemos un sistema binominal que hace empatar en quienes están de acuerdo con nosotros, con quienes no están de acuerdo. Tenemos quórum calificados que no permiten hacer los cambios, incluso aunque nosotros lográramos convencer parlamentarios que en este caso son de gobierno. Entonces hay una serie de amarras que la institucionalidad lo que termina haciendo es que lo que quieren la gran mayoría de los chilenos no se puede desarrollar. Bueno, por algo ha costado tanto encontrar una solución y los problemas se van arrastrando por un tiempo. Hay muchos que ven en este año electoral tal vez la vía de solución de canalizarlo de alguna manera, por lo menos en los programas que también después se dice no los cumplieron. En fin, gracias a todos por haber venido, por haber discutido este tema tan relevante que sin duda va a seguir marcando la agenda este año. Pausa, regresamos de inmediato.